Este documental es un testimonio de las cicatrices invisibles que la Titan me ha tallado en la piel. Es evidente que la Titan no está diseñada para ser conquistada a los 16 años. Nadie creía en mí, de hecho yo dejé de creer. Este desafío se convirtió en la prueba más intensa de mi vida, con todo tipo de pensamientos y emociones. La sensación de querer llorar en mitad del desierto, sabiendo que aún quedaban 100 kilómetros por recorrer, la debilidad que amenazaba con detenerme, pero había una pequeña voz interior que me obligaba a seguir. Llegó un momento en que las estrategias no servían, un punto demasiado crítico donde tuve que tener de fortaleza mental, y estos momentos los recuerdo como los más duros de mi vida. Iba con los ojos cerrados e intentando gastar únicamente la energía indispensable para seguir adelante. El cuerpo decía basta constantemente. Recuerdo las 2 semanas siguientes neutras, sin emociones ni sentimientos. No había recompensa posible para un esfuerzo tan grande. Si quieres descubrir la mentalidad que me llevó a superar este desafío y explorar mis límites físicos y mentales, únete a Titanic Mindset, link en la descripción. A medida que avanzaban las etapas, la confianza en mí mismo iba desapareciendo. Cada día parecía más difícil que el anterior. Sin embargo, algo en mí me impulsaba a seguir, a superar los límites y a llegar hasta el final. En un momento crucial, tuve que tomar la decisión de actuar como una máquina, dejando de lado el dolor y concentrándome en cada pedalada. A pesar del agotamiento, el calor implacable y la fatiga, mi mente se convirtió en el factor más determinante para alcanzar la meta. La salida fue muy rápida, nosotros salimos tranquilos con cabeza y en la primera subida empezamos a darle un poco más fuerte. En medio de la etapa nos enganchamos a un grupo muy rápido en llano y lo terminé pagando. A falta de 15 kilómetros de meta, mis piernas no iban y me sentía fatal. Tuvimos que parar un rato y hacer la última subida a pie, no tenía nada de fuerzas. Finalmente pude llegar a meta y me sentí algo mejor. Salí con miedo y muy conservador después del bajón de la primera etapa. Los primeros 40 kilómetros eran bastante llanos y me sentí bien, pero la tragedia llegó después. La etapa tenía 2 subidas largas, una en el kilómetro 40 y otra en el kilómetro 68. En la del kilómetro 40 me empecé a sentir muy mal. Me dolían las piernas, la barriga, la cabeza y tenía un calor insoportable. Se hizo muy larga y no podía evitar pensar en lo que quedaba de etapa y lo duro que sería. La segunda subida fue muy dura y peor aún, con mucho viento en contra. Se hizo muy larga y se sufrió mucho. Una vez en la cima del último aislamiento, teóricamente era todo llano y bajada hasta meta, así que aumentamos un poco el ritmo para llegar antes, pero el perfil de la etapa nos engañó. Era una zona de toboganes que se hizo muy dura y me dejó sin fuerzas para terminar la etapa. A día de hoy sigo sin entender cómo fui capaz de terminar esa etapa, ya que no tenía nada de fuerza en las piernas y cualquier movimiento era un esfuerzo enorme para mí.
Primer sector, etapa maratón. Iniciamos la etapa con una subida y a partir del kilómetro 30 hasta meta era todo llano, en la misma dirección y el mismo paisaje. Fue horrible, la sensación de no avanzar y estar perdido en medio del desierto. Veía al final muy lejos y no sabía si sería capaz de llegar. Una etapa 100% monótona y con el viento en contra. Lo que no me podía creer es que fue la etapa con la que mejor terminé. La más larga y la que mejor terminé. Pero aquella noche apenas dormí 2 horas. No era capaz de dormir, mi cabeza no paraba de darle vueltas a que el día siguiente tocaban 134 kilómetros y llevaba un enorme cansancio acumulado. This is a place where I feel at home. Estaba temblando esperando la salida. Me sentía cansado y me veía incapaz de afrontar la etapa. Tenía mucho miedo y ganas de romper a llorar. Salí con dolor de piernas y sin apenas esperanzas. Hacia el kilómetro 15 habíamos de subir una duna para después bajarla unos metros más adelante. Y todo porque había un control de paso encima. Era horrible porque había un camino por abajo. Tuvimos que subir casi toda la duna caminando mientras veíamos que las horas iban pasando y los kilómetros no. Después de esta duna nos encontramos una etapa de constantes cambios de ritmo. Había muchos bancos de arena que te obligaban a bajarte de la bicicleta y caminar un rato, lo que no me dejó coger ritmo ni calentar las piernas. Lo estaba pasando fatal. Fueron muchos kilómetros así, pero finalmente, por suerte, fuimos capaces de coger ritmo y llegar a meta. Al llegar a meta me sentía enorme, no me lo podía creer y pensaba que la Titan ya estaba hecha. Salimos tranquilos pero más animados que en las etapas anteriores. Al kilómetro 20 nos encontramos con 5 kilómetros de dunas, donde los primeros pudieron ir montados encima de la bici, pero los demás íbamos caminando casi todo el recorrido. 5 kilómetros a pie, sube y baja arrastrando la bicicleta, hundiéndote en la arena y sin una sola sombra. Una vez encima de la bici nos encontramos como en la etapa anterior, constantes bancos de arena, así que era imposible coger ritmo, así hasta el kilómetro 50. Desde el día hasta el tercer aislamiento era un segmento de navegación, y el camino que cogimos por suerte se podía pedalear en su mayoría. Allí aumentamos el ritmo y eso terminó con un bajón muy bestia. Tuvimos que parar y bajar mucho el ritmo. Teníamos el viento en contra y parecía que no avanzáramos. Ya no me quedaban fuerzas para nada. Tuve que tirar de cabeza. Cada minuto era una hora en mi cabeza. Al llegar al tercer aislamiento y último, me planteé abandonar. Estaba mareado y sin fuerzas, pero como quedaban 20 kilómetros a meta, decidimos continuar. Estos 20 fueron los 20 más duros de la Titan desde entera. Un viento en contra como jamás había visto. Llegué levantado, sin ganas de nada y sin emociones. Aquel día el desierto se quedó una parte de mí. No me lo creía. 71 kilómetros me separaban de este sueño, de ser finisher. Llega un momento en que 71 te parecen pocos. Nos lo tomamos con mucha calma y llegamos más felices que nunca. To die.